¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos comparativa. Kimei 90-4 versus la Rosius RS106S Pro. Prácticamente dos réplicas de la Saber 2.0 o la MRD 90-4. Equipo bastante interesante a pesar de ser réplicas porque tenemos especificaciones que pintan bien, que son útiles, que prácticamente el equipo puede rendir de una manera aceptable. Así que vamos a estar comprobando la similitud que pueden tener estos dos equipos y si podemos encontrar alguna diferencia en ellos. Así que mi gente, recuerden que les voy a estar dejando el link de compra si están interesados en comprar alguno de estos productos en la descripción y en el primer comentario fijado. Y vamos con esta comparativa. Vamos a iniciar esta comparativa hablando de las especificaciones de ambos clippers y comparando qué similitudes tenemos y qué diferencia según el fabricante, ¿ok? Según el fabricante, la Kimei tiene 11.500 revoluciones por minuto, motor sin escobilla, algo que es falso, ya lo pudimos comprobar, lo voy a estar dejando por aquí el video que hicimos de la Kimei. Kimei tiene 7.500 revoluciones por minuto, motor sin escobilla, igual que la Rosius. Aquí tenemos 7.500, motor sin escobilla, un motor bastante potente, bastante estable. Me gusta bastante el motor que traen estos equipos. Ya les he mencionado, para mí el punto principal de estas herramientas es su motor, excelente motor. Autonomía, según el fabricante, 150 minutos de uso continuo en la Kimei, se carga en 2.5 horas. La Rosius, según el fabricante, 240 minutos de uso continuo, se carga en 2.5 horas, ambas baterías de 2000 miliamperios. No sé aquí quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, pero yo creo que estos equipos en realidad tienen 240 minutos de uso continuo. ¿Y por qué lo digo? Porque estuve utilizando la Kimei y con un corte de cabello en que puedes darle de 15 a 20 minutos máximo, baja 5% de batería. Así que yo creo que en realidad en vez de tener 150, tenemos 240 minutos de uso continuo y eso es positivo, pero Kimei aquí puso por encima sus RPM y bajó su porcentaje de batería. Algo está pasando con el equipo de marketing de Kimei, pero están haciendo un poquito las cosas mal, porque lo positivo no lo resaltan y lo negativo quieren tratar de resaltarlo. No comprendo qué está pasando con Kimei. Funcionamiento en la palanca de gradación prácticamente el mismo. En realidad es lo mismo porque estas máquinas son las mismas. Tenemos 4 clips, 5 posiciones. La cuchilla, tenemos cuchilla Faber, acero inoxidable en ambas, con revestimiento DLC. Y la primera diferencia que vamos a encontrar es en la cuchilla interna. Como pueden ver aquí, la cuchilla de Kimei es un poco más gruesa y la de la Rosius es un poco más delgada, una tecnología más actual, un equipo que es más delgado, que probablemente reduzca muchísimo más la fricción, el equipo se mantenga más tiempo frío en lo que es el funcionamiento de su cuchilla, tengamos un corte más preciso. Al ser delgada podemos obtener un zero gap mucho más cercano que la Kimei. La verdad, en tema de cuchilla me gusta más la cuchilla que trae la Rosius. En ambos equipos tenemos la opción de su mantenimiento rápido a través de esta tapa imantada. Tenemos en la parte frontal en ambos su porcentaje de batería. En la parte inferior los mismos conectores para su estación de carga y también a través de puerto USB-C. Mismo material plástico que, como he mencionado, puede ser mejorable. Lástima que no colocaron un plástico de más calidad, pero por lo demás es un equipo que son equipos que la verdad son calcados, son lo mismo proyecto, solamente les colocaron un logotipo distinto y se hicieron un cambio o una implementación distinta en su cuchilla interna, que para mí me gusta más esta. Ahora lo voy a estar hablando de eso en las conclusiones de este video. Vamos a seguir. Hablando de lo que es el precio de estos dos artículos, prácticamente tenemos el mismo precio, variando entre 35 a 60, 65 dólares, dependiendo del vendedor y de las ofertas que podemos encontrar en AliExpress. Ahora, Rosius nos da al vendedor mejores opciones, por ejemplo, pedirla con un tipo de caja distinta, con una cuchilla adicional. Kimei sencillamente nos da la opción de pedirla con caja o sin caja. Algo que yo no recomiendo para nada, pedir los equipos sin caja. Por favor, muchachos, no tomemos el riesgo de comprar un equipo sin caja y que se nos golpee en el camino, se rompa la cuchilla, y eso la verdad es bastante doloroso. Así que pidamos los equipos con caja. Aquí me gusta más la Rosius porque nos da la opción de pedir una cuchilla
adicional. Por unos $5 más ya tenemos una cuchilla de reemplazo. Así que en temas de precio en realidad tenemos el mismo precio, pero encontramos algunas diferencias en lo que puede enviar el vendedor y las opciones que nos da al momento de la compra. Prueba de sonido, mi gente, y es donde vamos a encontrar una pequeña diferencia, y esa diferencia se debe a la cuchilla interna. Como le mencioné, en la Roscius tenemos una cuchilla más liviana, distinta, un material diferente. Acá un poco más grueso, tipo una máquina para devastar cabello. Aquí tenemos una cuchilla tipo un clipper para realizar desvanecido, y vamos a estar haciendo la prueba de sonido. Primero la Kemei, ahora la Roscius. Y bueno, creo que es más que evidente que la Roscius es más silenciosa, y es por la cuchilla interna. ¿Y por qué? Porque yo ya hice el cambio de cuchilla, y la cuchilla, el clipper de Kemei baja un poco también el sonido, sencillamente por un cambio de cuchilla. Así que si tienen la opción de instalar otro tipo de cuchilla, si quieren la máquina más silenciosa, pueden hacerlo. Y también si quieren que sea un poco más inclinada para desvanecido, sencillamente por una cuchilla distinta, el funcionamiento de una máquina puede variar completamente, aunque ustedes no lo crean. Lo otro, miren algo que ya estoy percatando de la Kemei, que es la que más he utilizado. Escuchen esto. No sé si lo van a escuchar, pero ya la máquina me está dando un ruido extraño que a los primeros usos no lo tenían, y ya yo encontré cuál es el problema. El problema es el siguiente. Aquí aprieto un poquito más la palanca. ¿Por qué? Porque parece que se aflojó. Ahora sí, escuchen. Y ya el sonido prácticamente se ha ido. Y esto era lo que yo temía, es lo que más temo de estos equipos. Los materiales de construcción no son los mejores y tiene un motor muy potente. O sea, lo mejor aquí es el motor. Si tú quieres una máquina con un buen motor, ambas tienen un excelente motor. Pero lo malo, los materiales, cómo está construido, no es lo mejor. Y por la potencia, las vibraciones, los tornillos, las refracciones pueden aflojarse un poco. ¿Cuál es mi recomendación? Mantengan siempre el equipo bien lubricado, porque aquí, aparte de esta pantallita LED, también vamos a encontrar un anuncio donde nos dicen que el equipo necesita lubricación. Bueno, muchachos, ambos equipos, manténganlo bien lubricado, bien apretado todos sus tornillos en todo momento, sin exceso, bien apretados tanto las cuchillas, la palanca, los que están aquí detrás, y vamos a tener un sonido bastante, lo vamos a mantener silencioso, porque si no vamos a empezar a tener un ruido extraño, pero sencillamente es porque las vibraciones están haciendo que algunos tornillos se aflojen. Sencillamente a tener eso en cuenta. Ahora, mi gente, vamos a proceder a hacer la prueba de peso para ver si encontramos alguna diferencia. Recuerden, tenemos prácticamente el mismo equipo, y la Roscius tenemos 246 gramos y la Kemei tenemos 250 gramos. 4 gramos de diferencia, que posiblemente esa diferencia en gramos sea la cuchilla interna y posiblemente también el diseño de la tapa frontal, pero en realidad prácticamente pesan lo mismo. Ahora, mi gente, vamos a proceder con la prueba de RPM para ver si influye algo la cuchilla interna al momento de la potencia del motor. Recuerden, aquí 7500 revoluciones por minuto, no 11500, 7500. Empecemos con la Kemei. $7500 y la Roscius prácticamente la misma potencia, 7500 revoluciones por minuto en ambos equipos. Como yo lo he mencionado, una velocidad bastante aceptable, y como es motor sin escobilla, un torque bastante bueno en ambos equipos. Bueno, mi gente, y esto fue la comparativa de la Kemei 90-4 y la Roscius RS106S. Por favor, mejorenle este nombre, que a mí me confunde un poco y es un poquito complicado mencionar, pero bueno, por lo demás, en conclusiones, banda, tenemos la misma herramienta a nivel de especificaciones, materiales de construcción. Para mí tienen la misma autonomía, y la autonomía
va a ser 240 como lo dice la Roscius, no los 150 de acá. Acá tenemos más de 2 horas de uso continuo para mí, sin problema. Aquí podemos realizar entre 8 a 10 cortes de cabello excelentemente, porque el equipo también ayuda a cortar bastante rápido porque son precisas las máquinas y tienen muy buena fuerza. Ahora, primera diferencia y para mí una de las más importantes, la cuchilla interna. Me gusta más la cuchilla interna que tenemos aquí porque influye en el tipo de uso que le podemos dar, y al día de hoy estamos realizando más desvanecidos que otra cosa. Y nos sirve esta cuchilla para devastar cabello y también para desvanecer. Aquí esta me gusta para devastar, podemos desvanecer, pero el acabado es distinto. Acá tenemos un acabado más limpio, más pulido, podemos acercarla más a cero gap, y también el sonido es más silencioso aquí por el tipo de cuchillas que nos trae. Y también tenemos la opción de compra para pedir esta con la cuchilla adicional que May no nos las da. Y por favor, no pidan esto sin caja, muchachos, no lo hagan, ni un equipo sin caja, es mi sugerencia. Y aquí pues tenemos equipo, ya que tenemos opciones de una caja blanca, una caja, la caja del fabricante y otras cosas. Y el precio es el mismo. Así que yo, en mi caso, yo me inclinaría un poquito más por la Roscius por el tipo de cuchilla. Ahora, si de repente esta la encuentran $10 más barata que esta, yo me puedo comprar la que May. Ya eso depende de ustedes. Y de repente a mí me gusta más el color negro, a ustedes les gusta más el dorado. También eso es preferencia de cada uno de nosotros. Y sencillamente ya queda decisión de cada uno, mi gente. Aquí les he dado las comparativas, les he dado lo pro y lo contra de cada una. Y pues ya es decisión de ustedes. Recuerden, lo voy a estar dejando link de compra en la descripción. Primer comentario fijado. Y no olviden dejar su like y comentar. Nos vemos en un próximo video.